Querida iglesia, para los que toman apuntes, el título de la predicación de hoy, la victoria de los que duermen en Cristo. La victoria de los que duermen en Cristo es el tema que sigue ahí en Tesalonicenses. Y vamos a continuar con nuestra caminata por esta carta del apóstol Pablo a esta bella iglesia. Hemos visto los 3 primeros capítulos donde el apóstol Pablo nos ha mostrado una iglesia ejemplar. Y como iglesia ejemplar debe ser nuestro punto de referencia para buscar ser como ellos. Cada uno de nosotros que somos la iglesia debemos ver a los tesalonicenses como el punto de referencia para nosotros seguir sus pasos. Fue una iglesia que al escuchar el evangelio dejaron los ídolos y se volvieron siervos de Dios y dieron ejemplo de cómo se vive el evangelio, en amor los unos por los otros y también predicando la buena noticia sin importar la persecución que ellos estaban viviendo por ser cristianos. El domingo anterior vimos que Pablo estaba en Atenas muy preocupado por ellos, porque no sabía razón de ellos. Él quería ir a visitarlos para saber cómo estaban en medio de la persecución, porque es que en medio de los sufrimientos flaquea la fe. Y entonces Pablo envió a Timoteo para saber, y cuando recibe las noticias Pablo es consolado al darse cuenta que los cristianos en Tesalónica, a pesar de los sufrimientos de la terrible persecución, se mantenían firmes en la fe. Sin embargo, queridos, ellos sí tenían una gran preocupación. Es decir, ellos se mantenían firmes en la fe y sin embargo tenían una gran preocupación, y por esa preocupación ellos estaban sufriendo mucho. Y entonces cuando hay preocupaciones necesitamos que alguien nos levante el ánimo, que alguien a nuestro lado nos levante, nos dé esperanza. Y su preocupación es a raíz de la persecución. Pero no están preocupados por ellos. Hoy vamos a ver 2 puntos. El primer punto es la preocupación. Vamos a ver por qué estaban preocupados. Y el segundo punto, vamos a ver cómo fue que Pablo les dio soporte, les dio consejo que les levantaría el ánimo, les daría esperanza para continuar adelante. El propósito de Pablo era levantar su ánimo. Y la preocupación de ellos aparece en el capítulo 4, versículo 13. Esto dice la palabra del Señor. Hablando Pablo, a ellos les dice: tampoco queremos, ya le había venido dando unas instrucciones, ahí el capítulo 4 del 1 al 12, de vivir en santidad, de no estar en inmoralidades sexuales, esa es la manera como tenemos que vivir los cristianos. Y ahora les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Y por qué no quiere Pablo que ellos ignoren qué pasa con los que duermen? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí de entradita ya vemos que hay otros. Están los cristianos y los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son? Los que no son cristianos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Ese entristecer ahí es una palabra muy fuerte, es una palabra de un dolor desgarrador que parte el alma. Como los que no sufran así, como los otros que no tienen esperanza. Queridos, está finalizando el año y lo más común que hacemos por esta época, ¿qué es? Un balance. ¿Cómo nos ha ido este año? ¿Cómo nos ha ido? Y todos sin excepción, absolutamente todos sin excepción, este año hemos ganado algo. En algún área hemos ganado algo.
cada cual sabe. Pero también todos sin excepción hemos perdido algo en algún área. En algún área también hemos perdido algo. Algunas pérdidas son más significativas que otras, tienen más peso. No es lo mismo perder un ascenso en el trabajo que perder la amistad de un gran amigo, ¿verdad? ¿El trabajo se puede conseguir, el amigo? Nada. No es lo mismo perder una gran amistad que perder el matrimonio. Para los estudiantes no es lo mismo perder una nota que perder el año. Sin embargo, hay algunos jóvenes que para ellos es más grave perder likes en las redes sociales que perder el año. Tremendo, ¿no? Querida iglesia, ninguna pérdida es buena. Es evidente, ninguna pérdida, nadie quiere tener pérdidas, ninguna pérdida es buena, pero sin duda alguna la mayor pérdida que alguien puede tener y sufrir por ella es el fallecimiento de un ser querido. Es la mayor pérdida. Uno puede perder el trabajo, perder las amistades, y todos hemos perdido trabajo, y todos hemos perdido amistades, y todos hemos perdido dinero, y hemos perdido muchas cosas, inclusive muchos han perdido el matrimonio, pero nada duele más que perder a un ser amado. En el transcurso de la vida todos hemos perdido a un ser querido. Y hoy que estamos haciendo balance, debemos agradecer al Señor porque en su misericordia aún usted y yo respiramos. Hermanos, en el capítulo 1, versículo 10 de esta carta que ya lo vimos, Pablo nos deja ver que los tesalonicenses se mantenían firmes ¿en qué? En la esperanza del regreso de Cristo. Pero en esa esperanza que ellos tenían que Cristo iba a venir y que Pablo les enseñaba que eso posiblemente sería muy pronto, porque Pablo decía, y los que estemos vivos. Pero en medio de esa esperanza ellos tenían una gran preocupación. ¿Qué va a pasar con nuestros familiares y amigos que murieron? Si viene Cristo y ellos han muerto, ¿qué va a suceder con ellos? Esa era su gran preocupación. ¿Qué va a pasar con los creyentes que ya han muerto? En aquella época los paganos, los no creyentes, sufrían muy fuerte cuando moría un ser querido. Y el sufrimiento no era solo por la pérdida, porque no lo iban a volver a ver, sino porque ellos no tenían esperanza de un más allá después de la muerte. Ellos no tenían ningún optimismo en cuanto a qué ocurría con los muertos. Escuchen los escritores lo que escribían en aquella época. Eran pesimistas frente a la muerte. Esquilo escribió: una vez el hombre muere, no hay resurrección. Eso no da esperanza a ninguno. Ahí acaba todo. Ahí termina absolutamente todo. Catulo escribió lo siguiente: los soles pueden ponerse y levantarse de nuevo, pero nosotros, una vez que nuestra breve luz se apaga, tendremos que dormir una noche interminable. Y escuchen lo que escribió Aristóteles: lo más terrible es la muerte porque es el fin. Lo más terrible para Aristóteles era la muerte porque es el fin. Tremendo. Por eso ellos sufrían. Y sufrían más, no solo por la pérdida, sino porque terminaba absolutamente todo. No tenían, ellos son los que Pablo se refiere, los que no tenían esperanza. Y hoy hay mucha gente que vive así también. Hoy aún para muchos el dolor por la ausencia definitiva de aquella persona fallecida, a ella se le suma el sufrimiento de no saber qué sucederá con ellos. Para muchos sus seres están en el purgatorio y su esperanza está depositada en las misas que pagan para ver cómo salen de allí. Otros viven engañados confiando en que todos, absolutamente todos, sin importar cómo hayan vivido, cuando mueran irán por el túnel hacia la luz blanca donde todo es paz. Mentira.
Mentira, queridos. Para otros la muerte es el fin. Todo porque no hay nada más allá. En conclusión, muchos no tienen esperanza y por ello viven un doble dolor y tampoco tienen esperanza frente a su propia vida, porque ellos también piensan que cuando mueran será el fin, estarán en el purgatorio, o creerán como muchos que irán por la luz, por el túnel. Están engañados, no tienen esperanza. La pregunta que surge aquí es, ¿y los cristianos cómo debemos asumir la muerte? Porque los tesalonicenses que ya habían creído estaban muy preocupados. Recuerden que ellos son una iglesia joven. Recuerden que Pablo solamente estuvo con ellos 3 fines de semana. 3 semanas. Sí. Y aún ellos no conocían, ¿y qué va a pasar? Pero yo creo que por muchos años que llevemos en el cristianismo también hay muchos que no sabemos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que saber, queridos, es que la muerte para el cristiano no es algo definitivo. Y recuerden que el objetivo de Pablo con esta carta y con este pedacito de la carta es animarlos para que no sufran como los que no tienen esperanza. Entonces nos anima a nosotros también. Y lo primero que tenemos que saber es que el creyente cuando muere, eso no es definitivo. Y ahí ya hay esperanza. El verso 13, Pablo dice, no usa la palabra morir, ¿sí se dan cuenta? No. ¿Cuál es la palabra que usa? Los que duermen. Los que duermen. Y esa palabra que usa allí, los que duermen, en el original, es la palabra de cuando usted y yo vamos a la cama, a dormir. A dormir. Total. Es la misma palabra que usó el Señor Jesús en Lucas 22:42 cuando le dijo a los discípulos que velaran con Él porque iban a orar y ellos los encontró como durmiendo. No estaban muertos, estaban durmiendo. Pero es la misma palabra que Jesús usa cuando habló sobre la niña de Jairo. ¿Recuerdan? Ya ella había muerto y Él dijo, no, la niña no ha muerto, está dormida. Queridos, los que mueren, duermen. El creyente que muere, duerme plácidamente como cuando vamos a la cama. Y además, quien duerme no tiene conciencia de lo que está pasando a su alrededor. Ya no sufre. Ya no sufre por las políticas del Estado, ya no sufre por nada de lo que esté ocurriendo a su alrededor, ni lo que está ocurriendo por sí mismo. Nosotros cuando dormimos casi que es una analogía del fallecimiento, porque uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo alrededor mientras está en profundo sueño. Y Dios inspira a Pablo para usar una palabra que no es muerte, sino los que duermen. Y lo otro es que el que duerme siempre despierta. Un día va a despertar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que la muerte para el cristiano no es definitiva. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que quien duerme está en la presencia de Dios. El creyente que duerme, que fallece, tenemos que estar seguros de que va directo a la presencia de Dios. Escuchen lo que dice Eclesiastés 12:7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra. ¿Recuerden Génesis? ¿De qué somos hechos? Dios tomó polvo y formó al hombre. Pues ese día el polvo volverá a la tierra, es decir, el cuerpo, y el espíritu regresará a Dios, quien lo dio. Cuando el Señor formó al hombre, tomó polvo de la tierra, lo formó, pero hasta ahí no hay vida. Y luego sopló aliento de vida, le dio espíritu. Y entonces cuando el cristiano fallece, su cuerpo vuelve al polvo y su espíritu vuelve con Dios. Y eso tiene que ser esperanzador para todos nosotros. Eclesiastés 12:7.
Queridos, esto nos enseña que hay una separación en el momento del fallecimiento, una separación, el cuerpo, esta habitación temporal y frágil, se destruirá. Pero el alma que nunca muere estará con Dios. Y esto nos ayuda a comprender las palabras de nuestro Señor Jesús cuando le dijo en la cruz a aquel hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo de ese hombre fue a una tumba, pero su espíritu fue con Cristo a la presencia de Dios. Nuestros familiares que creyeron en el Señor están con Él. Están con Él. Están con Él. Y eso a quienes hemos perdido familiares nos tiene que llenar en medio del dolor de gozo y de esperanza. Porque yo no estoy con Dios, pero mi familiar sí, ya está en su presencia, hermanos. Si bien el propósito de Pablo era dar esperanza, queridos, no es un llamado a no sufrir por la pérdida de nuestro familiar. No. Recuerden que Jesús lloró junto a la tumba de Lázaro, allí en Juan 11. Sabiendo que Él lo iba a resucitar luego. Queridos, fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos sentimientos. ¿Cómo no dolernos por la partida de nuestros amados? Y hermanos, hay que vivir ese dolor. Hay que hacer el duelo el tiempo que sea necesario. Pero sabiendo lo siguiente, que Jesús se conduele en nuestro sufrimiento porque Él lo vivió. Él vivió la pérdida de su gran amigo. Sabiendo que Jesús se conduele en nuestro sufrimiento, Él lo vivió, Él nos acompaña en el dolor y Él da la paz que necesitamos y cuida nuestro corazón y nuestros pensamientos, como lo dice en Filipenses 4:7. Y Él dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es que no hay dolor, es que hay dolor y en medio del dolor hay una paz que nadie comprende. Jesús nos acompaña en medio del sufrimiento por la pérdida. Saber esta verdad, que mi familiar duerme y que su espíritu está con Dios, me debe llenar de gozo, pero en medio del sufrimiento que evidentemente tengo que vivir, porque somos hechos a imagen del Señor, pero sabiendo que Jesús nos acompaña en ese. ¿Ven por qué Pablo le dice: es necesario que ustedes no ignoren esta verdad para que no sufran como los que no tienen esperanza? Es decir, para que sufran, pero no como los que no tienen esperanza. Queridos, ese era el gran sufrimiento en medio de las tribulaciones que tenían los tesalonicenses, su gran preocupación: ¿qué va a pasar? Pero ahora veamos cómo fue que ¿qué fue lo que Pablo les enseñó y nos enseñará a nosotros hoy para que no suframos como los que no tienen esperanza? Y ese es el segundo punto. Los creyentes que mueren cuando venga Cristo resucitarán para encontrarse con Él y estar para siempre con Él. Repito, los creyentes que mueren cuando venga Cristo van a resucitar. Y se van a encontrar con Él y van a estar con Él para siempre. Versículo 14. Pablo le acaba de decir en el 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y ahora le dice qué va a pasar. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y todo creyente lo cree, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él, a los que murieron creyendo en Cristo. Hermanos, nosotros los creyentes en Cristo creemos en la resurrección de Cristo. Fíjense que ahí Pablo hace una especie de condición: si creemos que murió y resucitó, es necesario. Y todo creyente debe creer que Jesús murió y resucitó. La tumba está vacía, hermanos. En el Evangelio de Lucas, Jesús se aparece
a los discípulos y come con ellos, demostrando que resucitó en carne y hueso. Él no quedó en la tumba. Él resucitó y se sentó a comer con sus discípulos. No es un espíritu, hermanos. No resucitaremos en espíritu. Jesús también les dice que esperen en Jerusalén para comenzar la misión por el mundo y luego asciende a los cielos. Ahora, en Hechos 1:3, Jesús se aparece a sus discípulos después de su muerte y se queda con ellos durante 40 días. Jesús murió y resucitó, hermanos. Y resucitó y se hizo evidente a todo el mundo. Hechos también describe la aparición de Jesús a Pablo, donde él escucha una gran voz y queda ciego mientras iba camino a Damasco. Jesús no permaneció en la tumba, Él resucitó. Y en 1 Corintios 15:6 después apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Muchos de ellos, dice Pablo en Corintios, aún viven. Queridos hermanos, nuestro Salvador vive. Y esa es la esperanza. Porque esa es la victoria que Él logró frente a la muerte. Y es la victoria que nos da a usted y a mí y a todo el que cree en Cristo. Y a todo el que falleció creyendo en Cristo. Si somos verdaderos creyentes, no podemos dudar que Cristo murió y resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería inútil, hermanos. Sería un hombre común y corriente. Hermanos, muchos hombres fueron a la cruz antes y después de Cristo. Miles, porque era la forma como Roma implantaba o infringía el peor de los castigos a una persona. Él no fue el único hombre que fue a la cruz, pero él fue el único que murió y resucitó. Y eso demuestra que es Dios verdadero y demuestra que logró la victoria sobre la muerte, hermanos. Cristo, si no creemos que Él murió y resucitó, la fe nuestra no sirve para nada. Y Cristo fue el que cumplió la promesa que Dios hizo en Isaías 25:8. Destruirá a la muerte. 700 años antes, escuchen lo que dijo el Señor a través de Isaías. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿No es maravilloso, hermanos? Ahora, el versículo 14, Pablo dijo que Dios traerá en la venida de Jesús a los que durmieron en Cristo. Vuelve y repite, los que durmieron en Cristo. Solo los creyentes que hayan muerto antes del día del regreso de nuestro Señor serán traídos por Dios. Los que murieron sin creer en Dios no van a ser traídos por Dios. Dice aquí la palabra que los que creyeron en Él, los que duermen en Cristo. La esperanza no es para los que murieron sin haberse vuelto al Señor, sin haber reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Para estos últimos no hay esperanza y el dolor por ellos será más intenso. Saber que una persona murió sin haber entregado su vida a Cristo trae un doble dolor. El dolor de la pérdida de esta persona y el dolor de saber que no tiene la esperanza de la resurrección, hermanos. La esperanza es solo para los creyentes. Es la promesa hecha también 700 años atrás en Isaías 26:19. Esto dijo el Señor a través del profeta. Pero los que mueren en el Señor, dice la palabra, vivirán. Los que mueren en el Señor vivirán. Esa tiene que ser nuestra esperanza frente a nuestros familiares y amigos, hermanos. Los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre todo el pueblo, en el lugar de los muertos. Ven cómo Pablo, a través de esta verdad, comenzó a levantar el ánimo de los tesalonicenses y comenzó a darles esperanza para que no sufrieran el dolor de los que no tienen esperanza. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Iglesia, aquí hay una aplicación muy importante.
Y la aplicación es que tenemos quienes estamos vivos y conocemos esta verdad, tenemos que dejar la pereza. Y tenemos que correr con urgencia a llevar a nuestra familia y a toda persona el Evangelio de Cristo, hermanos. Esto nos tiene que empujar a hacerlo, a salir de nuestra comodidad. Esto nos tiene que empujar a tomar una decisión definitiva de que si la gente muere sin Cristo, no tienen esperanza, hermanos. Solo así, y mediante la misericordia de Dios, ellos podrán tener la seguridad de la salvación, de la resurrección, de la vida eterna, hermanos. Ahora, Pablo a partir del versículo 15 nos comienza a enseñar cómo se va a dar ese proceso. Pablo ahora nos va a explicar cómo es que va a pasar esto. Dice el apóstol, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, Pablo lo que le está diciendo es, esto no es palabra mía, es palabra del Señor. Dios ya se lo había enseñado a Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Escuchen, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mire cómo Pablo creía que ya Jesús iba a llegar en ese momento. Los que habremos quedado vivos para la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. No vamos a ser los primeros. No nos vamos a anticipar a los que duermen. Los que duermen tienen un privilegio. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Si en este momento llega nuestro Señor Jesús, lo primero que va a ocurrir es que el Señor con su voz de trompeta, con su voz de autoridad, va a hacer que los que murieron en Cristo se levanten, hermanos. Resuciten primero. Y luego que ellos resuciten por el llamado de Jesús, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Queridos, cuando regrese nuestro Señor Jesús, descenderá del cielo cumpliendo la promesa que Él hizo a sus discípulos en Juan 14, 1 al 3. Cuando Él les anunció, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré a preparar morada para ustedes. Y cuando todo esté listo, volveré para llevarlos conmigo y estén conmigo para siempre. Pero eso no se quedó en palabras. Él va a regresar y nos va a llevar junto con nuestros familiares que duermen en Cristo para llevarnos y arrebatarnos y llevarnos con Él, hermanos. Queridos, cuando el Señor regrese con su voz de autoridad como el Señor del universo, con su trompeta convocará a la asamblea, porque en ese tiempo las trompetas del reino sonaban para convocar a todo el pueblo. Y Jesús lo que va a hacer es sonar la trompeta para que todos los santos que estemos vivos en ese momento o que hayan dormido en Cristo por todas las épocas se levantarán en la resurrección para encontrarse con Él en las alturas, hermanos, y estar con Él para siempre. Lo primero que ocurrirá será que todos los creyentes que hayan fallecido vivirán el milagro de la resurrección. Hermanos, alentémonos con esta verdad. Nuestros familiares y amigos que durmieron creyendo en Cristo un día van a resucitar en el poder del Señor, hermanos. Y aquí usted puede estarse preguntando, ¿y cómo van a resucitar? ¿De qué manera? ¿Tendrán cuerpo? ¿Serán espíritu? La respuesta la da la misma palabra del Señor. La misma palabra de Dios. 1 Corintios 15, del 48 al 57.
¿Cómo los que duermen van a resucitar, hermanos? Ya sabemos que lo van a hacer por el poder y el llamado de Dios. Así dice Pablo, el mismo Pablo, el apóstol Pablo le explica a los corintios y nos explica hoy cómo va a ser esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 48 al 57. Dice Pablo, los que son terrenales son como el hombre terrenal. Nosotros somos todos iguales, un cuerpo frágil. Y los que son celestiales son como el hombre celestial. ¿Cuál es el hombre celestial? Cristo. Recuerden que ya leímos que Cristo, cuando resucitó, se reunió con ellos y comió con ellos. Ahí ya podemos deducir que tendremos un cuerpo, hermanos. Y ellos no lo vieron diferente, lo reconocieron. ¿Ya? Es decir, vamos a tener un cuerpo igual en forma, pero no en esencia. Escuchen lo siguiente. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial, como Cristo. Versículo 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos, el que tenemos ahora, no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpito no puede heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre. Y tan hermoso Pablo les dice en el versículo 51, pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Este cuerpo corruptible, este cuerpo débil, este cuerpo que tiende al pecado, no puede ser heredero de la bendición celestial. Ya sea que muramos, o sea que estemos vivos, cuando venga nuestro Señor, vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados, hermanos. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, ya sabemos que cuando Cristo vuelva va a sonar su trompeta. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales van a ser transformados en un cuerpo que jamás va a morir, hermanos. Nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en un cuerpo inmortal. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura que dice, la muerte es devorada en victoria. Ya la muerte no tiene sobre nosotros poder. Y se cumplirá la palabra que también dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Aquí Pablo parece que se está como burlando de la muerte, ¿cierto? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Ya nuestros cuerpos no van a sufrir la muerte, hermanos. ¿Y por qué? Versículo 56, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. ¿Recuerdan? La paga del pecado es muerte. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos claro y que consideremos la verdad de las verdades. Cristo murió y resucitó, hermanos. Amados, nuestros frágiles cuerpos que se enferman, que se cansan, que tienden al pecado, no pueden heredar la bendición de la vida eterna. Un cuerpo corrupto no puede recibir lo incorruptible. Los creyentes, tanto vivos como muertos, aquel día recibiremos un cuerpo celestial como Cristo. Como Cristo, hermanos. Un cuerpo físico, pero inmortal. Cuerpo físico, pero inmortal. Nunca más dolores.
nunca más enfermedad, nunca más preocupaciones, nunca más deseo de pecar. Es maravilloso, ¿verdad? Solamente nuestro deseo se da a adorar al Señor, única y exclusivamente. Y eso también va a ocurrir con nuestros familiares que murieron, que duermen. Se levantarán con un cuerpo que no va a doler, con un cuerpo que no va a sufrir, con un cuerpo que vivirá para siempre con el Señor. Hermanos, la paga del pecado es la muerte, y mediante Cristo, quien resucitó, tenemos la victoria sobre el pecado, y la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Por ello Pablo dijo que para él la muerte es ganancia. Ganancia, mis queridos hermanos. Ahora, esto también nos tiene que llevar a nosotros, y ahora pienso que esto es la verdad que sostiene a aquellos hermanos, no solamente bíblicos, sino que a través de la historia, y hoy mismo que oramos por nuestros hermanos perseguidos, es lo que los sostiene a ellos. El que un día sus cuerpos que están sufriendo hoy por el castigo por ser cristianos, o aquellos hermanos que son creyentes pero viven una enfermedad terrible, esta verdad es la que los sostiene. Esto pasará un día. Esto pasará un día. Un día me levantaré, y la palabra de Dios no miente, y me asegura que tendré un cuerpo que jamás va a volver a sufrir estos dolores que tengo hoy. Ahora, ¿qué va a pasar después de la resurrección? Versículo 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que estemos vivos cuando venga el Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que durmieron y se levantaron. Y seremos arrebatados en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire y vivir con Él eternamente. Luego todos, con cuerpos celestiales, hermanos, seremos arrebatados en las nubes para el encuentro con nuestro Señor, para estar con Él para siempre. Ahora, este encuentro de ir a recibir al Señor es lo que ocurría cuando llegaba un rey a un territorio. Enviaban una comisión especial para ir a recibir al rey que venía. Lo que pasaba con el César. Pero lo que Pablo está demostrando aquí es que el César no es el Señor. El Señor es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Queridos hermanos, y nosotros los creyentes seremos quienes tendremos el honor de salir a su encuentro, al encuentro del Señor de Señores y el Rey sobre todos los simples hombres que hoy en día se llaman reyes. Somos nosotros los que tendremos ese privilegio, nadie más. Seremos arrebatados. Ahora, esa palabra arrebatados en el original es tomado por la fuerza. Fue lo que hizo el Espíritu Santo con Felipe después de que le predicó al eunuco y después de que lo bautizó, fue arrebatado por el Espíritu Santo. Fue también lo que ocurrió con Pablo cuando allí en 2 de Corintios capítulo 12 dice que él fue llevado al paraíso. Queridos hermanos, y es lo que sucederá con usted, conmigo y con nuestros familiares que duermen en Cristo. Seremos arrebatados, seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos al encuentro con nuestro Dios para vivir con Él eternamente, y así será consolidada nuestra salvación eterna. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esos son los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza se levantarán también. Eso es otra enseñanza. Pero ellos se levantarán para ira, para juicio. Y nosotros nos levantaremos, y nuestros familiares que duermen en Cristo se levantarán para ser transformados a la imagen del Señor y para vivir con Él para siempre. Porque no nos ha puesto, capítulo 5, versículos 9 y 10, no nos ha puesto Dios para ira. Entonces, ¿para qué nos puso? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, y este es el propósito, para que ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Hermanos, para cerrar, permítame volver al versículo 13, capítulo 4. Porque como Pablo, me uno a estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Y aquí hay varias conclusiones. La primera es la siguiente: es de gran esperanza y consuelo para quienes tenemos familiares y amigos que fallecieron creyendo en Cristo. Es de gran consuelo saber que no sufren ya dolores, ya no sufren angustias, ni se preocupan por los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque ellos duermen. Porque ellos duermen apaciblemente y en un día resucitarán con cuerpos inmortales que nunca se enfermarán ni sufrirán más. Eso nos tiene que llenar a nosotros de motivación y de esperanza, hermanos. La otra conclusión es que es de gran esperanza y consuelo saber que quienes estemos vivos, y digo que estemos vivos porque es posible que el Señor llegue ahora, quienes estemos vivos también tendremos un cuerpo celestial. Y entonces las enfermedades que hoy sufrimos, los problemas y angustias que hoy nos afligen, serán cosa del pasado. Un día, sea que muramos o que lleguemos o que llegue nuestro Señor y estemos vivos, todo lo que sufrimos se acabará. Esto va a pasar. Esta no es nuestra morada definitiva, recuerden. La otra conclusión es que en aquel gran día haremos parte de la corte celestial y seremos llevados por el Espíritu Santo al encuentro con nuestro Cristo para vivir eternamente con Él, disfrutando de la verdadera paz total. Esa es la verdadera paz total. Pero una paz que se vive desde ya. Porque quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón, a pesar de los sufrimientos, vivimos la paz, el shalom que solamente Dios da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿recuerdan? Yo no la doy como la da el mundo. Hermanos, esta verdad que Pablo le dio a los tesalonicenses, les tuvo que cambiar su forma de vivir, sin duda alguna. Les tuvo que cambiar su manera de vivir. Y tiene que transformar nuestra manera de vivir también. Ahora ellos tuvieron esperanza, les afirmó la fe en el Señor y sin duda tuvieron más compromiso para seguir llevando la palabra de Dios. De hecho, ahí en el capítulo 1 lo vemos. Y fueron ejemplo no solamente para los cercanos de Macedonia, sino para el resto del mundo, porque ellos predicaban el Evangelio. Esta verdad les levantó la moral, les dio fe, les dio esperanza sobre sus amigos y familiares que estaban durmiendo, pero también los motivó a llevar la palabra de Dios para alcanzar a los que no tienen esperanza, queridos. Usted y yo también somos beneficiarios de esta gran verdad, hermanos. La victoria que Cristo nos dio a los creyentes a través de la cruz. Escuchen lo que dijo el mismo Pablo en Corintios 15, 57. Primera. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, por esa victoria que Cristo nos da a nosotros, nos dio, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante? Con la victoria que Dios nos dio, nos garantizó y se va a dar. Aquí Pablo lo dice: trabajen siempre. Hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Eso nos tiene que motivar, hermanos. Y surgen unas preguntas que yo le traslado. ¿Considera que tiene que hacer algunos cambios en su vida con esta verdad? ¿Cómo va a vivir a partir de ahora? ¿Seguirá gastando su vida corriendo tras lo efímero? ¿Dinero, posición, logros personales? ¿O hará ajustes a sus objetivos para que glorifiquen a Dios?
No es dejar de trabajar. Fíjense que Pablo lo acaba de decir, trabajen. Pero que nuestros objetivos académicos, empresariales, de familia, de relaciones, de todo, siempre que tienen que ser agradables a Dios, que glorifiquen a Dios. Debemos ser trabajadores del Señor, porque lo que trabajamos en el Señor, nada es inútil. Tenemos que modificar nuestra forma de vivir, hermanos, a partir de esta verdad. ¿Cómo vamos a gastar nuestra vida? La vida se va a gastar de una u otra manera. Y el creyente está llamado a gastar su vida para Cristo. Y todo lo que hagamos tiene que ser vehículo para llevar la palabra a los que no tienen esperanza y no pueden creer que esta verdad son para ellos. Es interesante este dato que les voy a dar, hermanos. Los temas más buscados por los colombianos el año pasado en internet fueron los siguientes: el Liverpool, el equipo nacional y Darío Gómez. Lo que más buscaron los colombianos en internet el año pasado, lo que más buscaron fue saber sobre el equipo inglés del Liverpool, saber qué ocurría sobre Nacional, que es el equipo en Antioquia, y saber qué pasaba con Darío Gómez. Ahí está el interés en el fútbol y en el despecho, hermanos. Es entendible, esto es entendible para quienes no conocen a Cristo. Pero, ¿cuál es su interés? ¿Qué es lo que más le interesa a usted y qué es lo que más me interesa a mí? Esa tiene que ser una pregunta. ¿Cuál es el tema que más le apasiona y busca saber de él? Hermanos, si no es Cristo y su palabra, es preocupante. Porque hay muchos cristianos que también están, no es que no nos interesemos sobre el fútbol, pero la prioridad tiene que ser cambiada a partir de esta verdad. Porque Cristo puede llegar hoy. O porque yo puedo hoy ser llamado a la presencia del Señor. Queridos, que el plan para el 2024 sea vivir con esperanza y al máximo, como el apóstol Pablo para Cristo. Que los objetivos personales sean puestos para la gloria de Dios y se constituyan en puentes para llevar el Evangelio al mayor número de personas, obedeciendo el mandato de hacer discípulos para Cristo, pues Él nos eligió para salvación y la mejor forma de adoración es obedeciendo su palabra, hermanos. Meditemos.